que Dios me ha entregado para esta congregación es el tiempo de tu cosecha ha llegado. El tiempo de que nosotros veamos los milagros en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestras células e iglesia ha llegado. Y el texto bíblico que el Señor me regaló, uno de los textos es Juan 7:38. Dice, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y como decía el pastor, hay que creer. Y como aquí nos dice el Señor, es el que cree en Él, que le van a correr esos ríos de agua viva. Pero para que esto suceda, iglesia, necesitamos estar en santidad. Y usted dice, ¿cómo estoy en santidad? ¿Y cómo puedo cosechar? ¿Qué hace uno cuando va a cosechar? ¿Qué es lo primero que uno hace? Ve el terreno, ¿verdad? Observa qué puede sembrar, ¿verdad? Pero yo tengo que creer que ese fruto que yo voy a sembrar ahí va a dar frutos, ¿sí o no? Porque no tiene sentido que yo diga voy a sembrar plátanos y no voy a tener frutos. Y aquí, amada iglesia, a nosotros los hijos del Señor, ¿cómo sembramos y abonamos para que ese río de agua viva esté en nosotros? Es con el ayuno, la oración, la vigilia y la lectura de la palabra. Hemos perdido, nosotros como seres humanos, hemos perdido ese amor a veces al prójimo. Y hay un hombre que nos dio un ejemplo, que fue nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí. Y Él era el agua viva. El Señor tenía su agua viva. Pero quizás en nosotros hoy día hemos perdido la compasión por las almas y se nos ha llenado la cabeza de argumentos. Le digo el por qué. A veces nos cuesta predicarle al esposo porque lo conocemos, porque sabemos cómo es mi esposo, y lo maldecimos diciendo, mi esposo es imposible que llegue, y le nombramos todas las cosas malas. Pero le predicamos al vecino que no conocemos, pero es porque no conocemos y no sabemos qué pasa. Es el tiempo, iglesia, para la gran cosecha, que tengamos compasión y realmente tengamos ese amor al prójimo. ¿Y cómo sé que yo amo? Cuando yo me humillo en la presencia del Señor a orar por esas almas que son para Cristo. Y como decía el pastor, nosotros venimos quizás o vienen muchos de iglesias pequeñas y que mientras más pequeña mejor. No, porque si el Señor hace fiesta en los cielos cuando uno solo se arrepiente, ¿cómo será la gran fiesta cuando muchos se arrepienten? Dele la gloria al Señor. Para que, no sé quiénes de ustedes han visto un río. Yo me imagino que todos. ¿Quiénes han visto un río? ¿Quiénes han visto un río con bastante corriente? Amén. Cuando el río, dice, correrán como ríos de agua viva. Cuando el río tiene bastante corriente, él se lleva todos los árboles, todos los palos, toda la basura que hay. ¿Sí o no, iglesia? Él se lleva toda esa basura. Cuando nosotros nos sumergimos en la presencia del Señor, el Espíritu Santo se lleva de nuestras vidas todo aquello que nos contamina. ¿Por qué? Porque así como ese río, cuando crece, hay grandes crecientes y viene con gran velocidad, él se lleva todos los palos, se lleva toda la basura. Asimismo, ese río de agua viva que va a vivir en usted, porque usted a partir de ahora va a ser diferente, porque ya usted es diferente, se va a llevar cada cosa que usted siente que no lo deja avanzar para predicar. Hoy yo anhelo que usted sea libre del temor para predicarle a su papá, a su mamá, a su familia, a sus vecinos y a sus jefes. Y le digo por qué. Y
una de mis líderes es mi compañera de trabajo. A mí no me da pena predicar en mi trabajo. A mí no me da pena que todo el mundo sepa de quién yo vengo. Eso se llama identidad. A usted tampoco le debe dar vergüenza. Usted debe que anhelar que la caramuca sea para Jesucristo. Por eso es que tenemos que nacer de nosotros ese amor al prójimo. ¿Y cómo nace? Usted le va a decir: Señor, aunque a mí no me parezca, aunque no me guste lo de mi hermana de sangre, aunque no me gusta como es mi hijo, yo voy a orar y voy a clamar. Y tú vas a llenar mi boca para que cuando yo le hable, Él quiera estar en la célula, Él quiera reconocerte. Y hay algo, le tengo una buena noticia. Que ese río de agua viva se lleva, esa basura que le quisieron ver a usted, porque ¿qué pasa? Cuando viene el río, toda la basura se va para las orillas, ¿cierto? Toda la basura usted ve que se va para todas las orillas y las orillas de los ríos. Pero crecen los mejores árboles y de esa basura, ¿qué pasa? Se convierte el mejor abono. Quiere decir que toda la basura que puedan decir de usted, eso se va a convertir en abono para su vida, porque usted va a crecer. Nada de lo que digan le va a importar, porque usted tiene el río de agua viva vivo en usted. Y usted es ese árbol plantado junto a las corrientes de agua viva. Siempre mi pastor termina con eso, todos los servicios. ¿Y qué pasa? Yo decía: Señor, es verdad, nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo y andamos llenos, no nos importa que nos insulten, seguimos hablándole a las personas igual, con el mismo amor, porque sabemos que Jesús, que murió en la cruz, lo único que dijo cuando lo estaban dándole palo, cuando le estaban pegando, cuando lo estaban maltratando: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces no se preocupe porque su papá, su mamá lo critique, porque su compañero de trabajo le diga que es un enfermo, que quien lo aguanta. No, usted siga predicando al Señor y orando por ellos. Usted vea que en ellos hay un potencial y que el propósito de Dios se va a cumplir en ellos, así como se cumplió en usted y se cumplió en mí. Porque todos nosotros venimos de una vida pecaminosa. Pero como dijo el pastor al principio y como dice aquí la palabra, el que cree en mí, dice el Señor. Los que primero tenemos que creer somos nosotros. Lo que primero tenemos que convencernos, y que el Espíritu Santo tiene que convencernos a nosotros, de que las personas que a nosotros le predicamos se van a convertir a Él. Porque si yo voy a predicar un mensaje y yo digo: bueno, le voy a predicar a mi hermana, pero aunque yo sé que no se va a convertir, yo la voy a invitar por si ella quiere ir, por si no quiere ir. No, yo soy la primera que tengo que creer que el Dios que me transformó a mí y el Espíritu Santo que me redargulló y me convenció a mí, también lo va a hacer en Él. Porque el Señor no murió nada más por mí, murió también por ellos. Y ese es nuestro anhelo. Yo le decía a mi yerna, cuando veníamos para acá o en la casa, yo le dije: la gente, Dios nos ha bendecido con una red grande, le doy la gloria y la honra al Señor, pero mi célula no es tan grande. O sea, en la casa. ¿Pero por qué no es tan grande? Es porque mi célula se ha multiplicado. O sea, no es grande en discípulos que tengo allí, pero es grande en multitudes porque está abarcando a varinas. ¿Por qué? Usted tiene que ver y pedirle al Espíritu Santo: muéstrame el potencial que tiene cada uno de ellos. Yo tengo aquí una discípula que era líder de otra hermana, pero ella después abrió su célula. Y le digo, quizás ellos eran los únicos de mi célula, pero yo no tuve miedo en soltarlo, porque Dios iba a seguir llenando mi casa. Y Dios va a llenar la casa de ustedes. Pero cuando el río de agua viva esté lleno en ustedes y limpie y arrastre de la vida de nosotros todo argumento que tenemos para no llevar la palabra. A veces tenemos procesos, como decía el pastor. El Señor Jesús tuvo su proceso. El Señor lo llevó al desierto.
cuando hizo ayuno, y cuando hizo sus 40 días de ayuno fue más tentado. Amado, el que estés en santidad no quiere decir que no vas a ser procesado. Necesitamos los procesos para aumentar nuestro nivel espiritual. Y necesitamos avanzar, mi hermano, crecer y seguir creyendo que Dios va a convencer a la caramuca para que llegue a sus pies. Pero ustedes tienen que creerlo. Y yo les digo el porqué. Una enfermedad no es un argumento, no es una excusa. Es donde más tenemos que buscar el rostro del Señor. Es donde más tenemos que predicar. No hace mucho teníamos una vigilia en mi casa con el equipo de líder y otras personas que ellos quisieron llevar. Y mi hijo estaba en el cuarto con una hemorragia lenta y yo afuera con mis discípulos predicando. Ay, hermano, yo no estaba predicando, predicó mi esposo y otros discípulos. Pero yo sabía y estaba segura que nadie va a amar más a mi hijo que el Señor. Y que primeramente está el reino de los cielos y lo demás Dios me lo va a añadir. Y les digo, a partir de ese día vino una sanidad plena en él. Que usted lo veía como a los 4 días y usted decía, no, pero si ellas no fueran visto que era una realidad, usted podía decir, no, la pastora es una mentirosa, como ese niño estaba tan mal y ahora en los 4 días va a andar caminando, ya está en clase, ayer lo vieron, lo dieron de alta, pero que la gloria y la honra es para el Señor. Entonces no debemos apagar, iglesia, no debemos apagar ese río de agua viva en nosotros. Y para que ese fuego siempre esté encendido, es que cuando mi pastor me llame, mi líder me llame, yo estoy, heme aquí, ¿qué necesita? Porque cuando ellos nos hacen un llamado, entienda, iglesia, no te está llamando el hombre, te está llamando el Señor. No es que al pastor se le ocurrieron las fiestas, no, eso está en la palabra, está en la Biblia, es un mandato del Señor. El que anhela que su célula crezca, el que anhela que se conviertan más personas a Jesucristo, es el Señor. Él es el que anhela que todos conozcan su palabra. Él es el que anhela que todos estemos en su presencia. Y que cuando venga el ángel del Señor a buscar, no el ángel de la muerte, sino cuando el ángel del Señor, porque la palabra lo dice, a buscarnos, vamos a pasar a una mejor vida, a una vida eterna, porque nosotros no morimos, nosotros pasamos a una mejor vida con el Señor. Entonces usted tiene que empezar esa compasión por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por sus hijos, por su vecino y por su familia, porque hubo alguien que oró por usted y por mí para que hoy nosotros le sirviéramos al Señor. Y quizás ustedes dirán, bueno, ya ella es pastora, ya ella no predica. Mire, hermano, yo le predico así, yo veo una nueva, yo busco, le digo al Señor, dame la estrategia para llegarle, para hablarle, para decirle. Yo estoy hablando con la persona y le digo, Señor, dame la estrategia, dime cómo hablarle, que no suene religioso, sino que te conozcan a ti, y Dios me va dando las palabras y va llenando su boca. Así que no tenga miedo, iglesia, de predicar. Quizás muchos dirán, no, pero el pastor, porque el pastor conoce bastante Biblia, conoce, él sí ora. No, Dios ve la sinceridad de nuestro corazón y nuestra disposición de corazón. Iglesia, usted no es una iglesia deshidratada. ¿Sabe qué es una iglesia deshidratada? Fría. Pero pasa muchas veces que estamos en una iglesia donde está el agua viva, pero nosotros estamos desconectados de la presencia del Señor. ¿Me entiende? No, la demanda de la presencia del Señor no depende ni del grupo de adoración, ni de los pastores, depende de la comunión que tú tengas con Él, de la santidad que tú te determines a tener con Él, porque estamos en el lugar correcto. Dios nos coloca en el lugar correcto, pero nosotros, como estamos desenchufados del Espíritu Santo de Dios y el río y estamos deshidratados, comenzamos a ver argumento, iglesia. Voy a crecer más, no, pero como el pastor no evangeliza, porque todos quieren que si son 20 células, todos vayamos a la célula de ustedes. El único omnipresente es el Señor. Es el único que puede estar en todos.
Sí los visitamos, a los que Dios nos permite visitar. Pero lo que sí tengo claro como pastora, y que tenemos claro todos los pastores, es que ustedes están todos los días en nuestras oraciones. Todos los días. Y así como están ustedes tienen que orar para ganar. Y que antes de finalizar el año, usted pueda presentar su equipo de 12. Y usted dirá hoy, yo soy nueva. Hermana, no importa que tengas un mes. A mí me mandaron, yo fui a un encuentro. Después del encuentro vino otro encuentro y ya me habían mandado a predicar en el encuentro. Yo digo, ay, yo no pasé por todo eso, que me consintieran, de que me llevaran, de que me trajeran. Pero porque Dios sabe el plan que tiene para ti, que es un plan de bien y no de mal. Por eso, iglesia, como los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos para contigo y los míos para contigo, tú a partir de hoy dile, Señor, hoy dispongo mi corazón para ganarme mínimamente un alma semanal en el nombre de Jesús. Comience por uno. No se ponga a llenarse de estrategia. Trabaje con uno una semana. Empiece a orar por ese uno. Y invite a ese uno. Y todos los días lo invita y está pendiente de él. Ore por él. Y dile, Señor, muéstrame qué pasa con ese uno. Que cuando usted comience con ese uno, cuando el Señor lo traiga, ese uno le va a ayudar a ganar el otro. Ya van a ser 2, esos 2 ya van a ser 4, ya después van a ser 8. Y así nos multiplicamos en el nombre de Jesús. Y una cosa muy importante cuando el río de agua viva está en nosotros, es que nosotros aprendemos a ser pacientes. Y nunca perder la fe en el Dios que nosotros hemos creído. Y cuando digo paciente, es que no podemos perder la paz porque no se convierte, porque no va rápido, porque yo le digo, porque no es con tus palabras, es el Espíritu Santo que lo va a convencer y redarguir. Así que, amado hermano, yo te invito a que no te canses, a que le sigas predicando día y noche. Y que como tú no eres un deshidratado, porque tú estás conectado a la fuente del río de agua viva, las palabras van a fluir. Y lo que Dios ponga en tu boca lo va a convencer. Y esa persona se va a convertir. En el nombre de Jesús. Y quizás tú dices, ¿cómo hago? ¿Cómo le voy a predicar? Porque el enemigo pone muchos argumentos, que es esa basura que el río va dejando a los lados, pero que después se va a convertir en un árbol de vida para ti, para mí. Esa basura que se fue botando porque es el abono. Tú puedes venir, ¿cómo le predico yo a ella si yo tengo más problemas financieros que ella? Pero es ahí donde Dios te está procesando y te va a levantar tu economía. No puedes cerrar tu boca. ¿Cómo le voy a predicar si mi matrimonio está peor que el de ellos? Si el matrimonio, dígame cuando, yo he tenido discípulas que me dicen, no, pastora, pero es que cuando yo escuché el cuento de ella, del matrimonio de ella, yo dije, no, yo de verdad que estoy equivocada. No, gracias Dios por mi esposo, dicen. Porque Dios siempre que te pone una persona te va a ministrar tu vida también. Y no se cansen de orar por su esposo, por su familia. Mire, yo tengo discípulas que no se cansaron y hoy día están viviendo la recompensa del Señor. ¿Ve? Hoy Dios las ha exaltado y yo comparto ese testimonio con la que lo está viviendo y le digo, mira, ¿sabes que fulana le dieron una casa así? ¿Sabes que la hermana? Y uno que dice, gracias Señor, pero ya no descansaron en ganar almas para el Señor, porque el Señor le añadió y le recompensó su familia. Por eso, iglesia, cuando tengas ese problema, no permitas que el enemigo te eche esa basura. No prediques si tú tienes tantos problemas. Si tú estás enfermo, ¿cómo tú vas a orar por sanidad? Tú no sabes si en esa oración que tú desates, tú también vas a ser sano. Tú no sabes, mi hermano, en el nombre de Jesús. Yo le pude haber dicho a mis líderes, no puedo hacer la vigilia, mi hijo se me vino en una hemorragia lenta, pero tiene una hemorragia, está botando sangre. Era una justificación válida, ¿sí o no? Válida, era mi hijo, ¿sí o no?
era válida, la vigilia era en mi casa. Nadie me podía decir que no. Sí, está bien, vamos a estar orando. Era la respuesta que ellos iban a decir. No, pastora, vamos a estar orando. Pero no, yo le creo a un Dios vivo que es el que me lo puede sanar. Yo le creo a ese Dios vivo que mientras yo le sirva, Él se va a ocupar de mi familia, de mis hijos. A ese Dios. Y si usted es de esas personas que tiene ese espíritu que se enoja con facilidad, tiene que pedirle al Señor que ese río de agua viva que vive en usted le ministre su carácter, le ministre y que usted pueda ser esa persona mansa, que los frutos del Espíritu vivan en usted. Porque no es que nosotros no pasamos procesos. Yo le puedo decir, y mi yerna que está aquí, ella puede decir si es mentira o es verdad lo que yo le estoy predicando. Pero mira, a mí es muy difícil, la gloria y la honra sea para el Señor, que yo pierda el dominio propio. O sea, que bueno, mi hijo tiene una enfermedad hasta grave y que yo me desespere. No, el Señor, le doy la gloria y la honra, que cada vez que voy a Él me da esa palabra y me da ese rema, ese río de agua viva, para darme el dominio propio. Puede ser que venga la angustia, pero voy al Padre y le digo, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando? Y le digo, hermano, y me vuelvo a arrepentir y le digo, Señor, perdóname, ven, ten misericordia de mí, dime que estoy haciendo mal, Señor, porque lo que más anhela el Señor es que nosotros nos humillemos en su presencia. Porque a veces llegamos delante del Señor y le decimos, Señor, si yo voy a las reuniones, si yo diezmo, si yo ofrendo, tengo discípulos, hago vigilia, en tono de reclamo al Señor. No, tenemos que humillarnos y decirle, Señor, ¿qué pasa? Y si tengo que pedirle perdón a alguien, voy y me pongo a cuentas con ese alguien y le digo, Señor, perdóname, y no lo había visto. Pero es cuando tú estás humillado que el Señor puede mostrar qué basura está en ese río de agua viva para terminarla de limpiar. Pero es el Señor, mi hermano. Y le voy a decir algo: cuando estamos deshidratados y desconectados, vemos argumentos en nuestra pastora, en los hijos de los pastores, en las hijas de nuestros pastores, en los servidores. Hoy usted tiene que romper con cada argumento que el enemigo ha traído a su mente, en el nombre de Jesús, para que crezca. No solo va a crecer en discípulo, sino que va a crecer en el espíritu. Va a tener esa palabra nueva y revelada todos los días de su vida. Para yo poder tener una palabra revelada, el río de agua viva tiene que estar en mí. Porque si el Espíritu Santo no está en usted y en mí, soy nada. Porque eso fue lo que el Señor nos dejó, ese consolador, ese amigo fiel. Por eso la primera persona que usted debe ir cuando tenga una situación difícil es al Señor. Es la primera. Y quizás usted dirá, pastora, pero mira todo lo que en ese proceso que usted puede estar pasando matrimonial, mira todo lo que hace mi esposo, me es infiel, no me provee, no me ayuda. Y yo aprendí, porque uno aprende de su discípulo. Una discípula dijo, yo desde que le dije al Señor, Señor, tú eres mi proveedor, le entregué esa carga al Señor, ahora no me falta nada. ¿Ve? Porque ella entendió que su bendición viene del Padre Celestial. No deje que el espíritu de amargura lo engañe. ¿Y sabe qué, iglesia? Cuando estamos desconectados y cuando estamos sin ese porcentaje de río de agua viva en nuestras vidas, es cuando entra la depresión a nuestra casa, cuando entra la tristeza a su casa, cuando entra el dolor a nuestras casas y cuando entra la desesperanza en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que vivir siempre orando unos por los otros. Y usted me dirá hoy, pero yo estoy pasando este desierto, ¿y por qué yo tengo que orar por mi esposo? Porque él no lo hace, porque quizás él está ciego, porque sus pies cayeron en el resbaladero y Dios te puso a ti como esa intercesora para que ese hogar se levante. ¿Ve? Tenemos que ser entendidos en los tiempos, tenemos que ser entendidos en la palabra. Y si Dios hoy alineó al pastor, el Espíritu Santo, a los pastores,
con la palabra, es porque Dios sabe que tanto ustedes como el equipo que anda conmigo y yo necesitamos avivar el río de agua viva. Lo necesitamos, iglesia. Necesitamos la presencia de Dios. Nuestra estabilidad emocional no depende de mi jefe, no depende de un gobierno, depende de la presencia de Dios en mi vida. O sea, mi estabilidad emocional y mis ganas de seguir trabajándole al Señor depende de cómo esté yo conectada con el Espíritu Santo todos los días de mi vida. De eso va a depender, de tener una dependencia genuina con el Padre Celestial, de estar realmente en esa búsqueda, en no ser un predicador más, en no ser una persona que va a una iglesia un domingo. No podemos conformarnos. Para nosotros transformar nuestra nación y nuestra comunidad tenemos que predicar todos los días de nuestras vidas a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. El único que puede transformar nuestra comunidad y nuestra nación es el Señor. Y le doy la gloria al Señor. Y con este tema que el Señor me entregó, yo aprendí aún más y a valorar el agua en mi vida, porque el agua es vida. Y el agua que trae el Señor es viva. El Señor no dice en la palabra aquí que es una piscina, ¿verdad? No es un agua muerta. Así que Dios no le está diciendo, mira, tú tienes agua de piscina, ni tampoco nos podemos convertir en guardar esa agua en tinaja o en la nevera para que se enfríe. Lo que Dios está depositando en usted por medio de su pastor, por su líder de célula, usted tiene que impartirlo a otro para que esa agua sea viva, para que eso sea agua de vida en usted. Porque no tiene sentido que usted venga, como le dije, a todas las actividades. Y yo siempre digo, cambiaron la iglesia católica para la iglesia cristiana, porque vienen los domingos a un servicio. Bueno, cambiaron de iglesia, de la católica a la cristiana. O sea, vienen los domingos, vinieron a la iglesia, estoy bien, no hago nada. No, hermano. El obrero es digno de su salario, y ese salario que tiene del Señor es una recompensa grande. Por eso todos nosotros somos obreros y tenemos que trabajar en la obra del Señor. Para el Señor, no para el pastor. Es para el Señor que nosotros trabajamos. Hay algo que Dios nos dejó y que tenemos que ser procesados, así como Dios fue tentado en esos 40 días de ayuno. ¿Qué pasó con el trigo? El trigo, para que podamos consumir la harina, es procesada, ¿verdad? ¿Qué representa el trigo en nuestras vidas? La abundancia, la finanza, la bendición financiera en nuestra casa, la estabilidad, porque su estabilidad emocional está en el bolsillo. Iglesia, tu estabilidad de tus emociones tienes que llevarlas hoy a Jesucristo, a la cruz del Calvario. Tu angustia, tu desesperación, tu depresión, hoy la llevas a la cruz del Calvario. Y tu desánimo en el nombre de Jesús. Quizás muchas veces dicen, no, la que trabaja es la esposa. Usted no sabe qué hace el esposo, usted no sabe si el esposo limpia patio, si el esposo ayuda en la casa. No murmure de nadie, solamente ore para que esos hogares prosperen como está el suyo. Porque muchas veces yo he escuchado que dicen, pero él ¿qué hará? Yo veo que él no trabaja, yo veo que la esposa es la que trabaja, la que hace todo. Usted simplemente ore. Si Dios se lo puso y usted lo vio, no lo comente. Ore para que ese hombre entonces trabaje. Y ore para que esa mujer trabaje. Entonces no caigamos en murmurar. Porque cuando murmuramos del hermano que tenemos cerca, cuando criticamos al hermano, van a ser argumentos en contra para ganárnoslos para Jesucristo. Porque estamos viendo sus errores, sus defectos, y no vemos el potencial que Dios ha depositado en ellos. Dígale, a partir de ahora, yo creo en tu palabra, y todo, Señor, lo que tú pongas en mí, corazón, lo haré, porque sé que te trabajo a ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿qué pasa también con la uva para sacar el vino?
La uva para sacar el vino es trillada, es procesada. Pero ¿sabe qué es lo único que yo observé que no se daña de la uva y no se pierde? La semilla. Al menos que usted agarre una piedra y la machaque. O sea que esa semilla que la iglesia está sembrando en usted tiene que dar fruto. Y con el río de agua viva usted la abona con esa agua. Porque ningún fruto se puede dar si no lleva agua, ¿sí o no? Solo en los desiertos, porque la naturaleza del Señor es completa. ¿Y qué es lo otro que nos pudo haber dejado el Señor? Aparte del vino, aparte del trigo, el aceite. El aceite también es procesado del olivo. Para tener el aceite hay un proceso. Entonces, todo lo bueno del Señor amerita un proceso. Por eso es que tú y yo somos procesados, para que nuestra fe aumente y para que nosotros no nos desviemos y sepamos que dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Entonces, iglesia, ¿qué necesitamos para cosechar? Porque la iglesia tiene que estar preparada. Lo primero que necesitamos es amar las almas, no cansarnos. Cuando uno ama al Señor, uno no se cansa. Cuando nos cansamos es porque hacemos las cosas en nuestra propia carne y somos sabios en nuestra propia prudencia. Entonces, no podemos convertir las cosas del Señor como una carga. Entonces, es enamorarnos cada vez más de Jesucristo, amar a nuestro prójimo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para cosechar? Ayunar y orar por esas personas, para que el Señor muestre lo que hay en ellas y ellas acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es lo otro que tenemos que pedirle al Espíritu Santo? Que llene nuestras bocas y le prediquemos. En el momento que quizás le vas a predicar es donde más argumento vas a tener en tu mente, es donde vas a ver más cosas. Pero Dios va a obrar cuando tú abras tu boca en el nombre de Jesús. Yo he tenido discípulos en la célula que llevan la esposa, ellos se quedan en mi célula, ellos dan la espalda, se sientan o se quedan a una cuadra. Y yo siempre, yo me acuerdo que yo le decía a esa esposa, quédate tranquila, déjelo quieto, ahorita es uno de nuestros líderes. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el Señor está en mí, yo no tengo por qué enojarme, yo no tengo por qué molestarme, porque si ya lloré, ayuné, hablé con el Señor, ya el Señor se encarga de él. Ese es mi trabajo. ¿Qué quiere el enemigo? Que yo le diga, bueno hermano, o si usted va a venir, escucha, si no se va. No voy a caer en las trampas del enemigo. Déjalo quieto, porque él ahí de espalda, él igualito escuchaba porque estaba cerca. Él a veces se ponía puro a ver celular, ese celular a veces se le dañaba, igualito él terminaba escuchando. ¿Ves? No podemos perder nuestro dominio propio por una pequeña zorrilla del enemigo. A veces te puedes conseguir que tu esposo te diga, ay, usted no es ninguna evangélica. Usted no le va a decir a él, anulo eso en el nombre de Jesús, diablo, Satanás. No, usted le va a decir calladita. Anulo eso en el nombre de Jesús. Yo sé quién soy en ti, Señor. ¿Qué está viendo Él que a ti no te agrada, Señor? ¿Qué está viendo Él en mí? Porque dice que con mi testimonio Él va a llegar. Por eso es que tenemos que leer Biblia, para poder recordar la palabra. Señor, pero ¿qué estará pasando? Porque Él me grita así. Y yo le digo algo. Si a mí mi esposo se molesta, no, yo a veces ni escucho de verdad. Es la verdad, ahí está mi yerno. Yo lo que hago es reírme y después le digo, ¿qué fue lo que dijo? Y después él va contento y bien. La gloria y la honra sea para el Señor, porque no podemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Entonces no se ponga a contender con su esposa. Si usted está hombre solo aquí, no se ponga a contender con su mamá, la jovencita, que eso que te la pasas en esa iglesia, que ahora no me ayudas. No, usted tiene que ser la que mejor limpie su casa, la que mejor friegue sus corotos, la que mejor lave los platos, la lencería. Usted tiene que ser la mejor porque usted es la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque allí usted está demostrando que usted es testimonio del Señor. Y usted es testimonio del Señor cuando su palabra y su río está en su espíritu, está en usted realmente.
Usted creyó en el Señor. Entonces nada nos puede molestar. No podemos decir mi mamá sí es mandona a las jovencitas y a los jovencitos porque me manda a estudiar. Usted tiene que ser el mejor estudiante de su institución. Usted tiene que ser el mejor trabajador donde usted está porque usted es testimonio del Señor. No puede ser que nosotros los hijos del Señor cuando digan, ay no, es que ese evangélico es bien puro en esas cosas de él y no trabajan, no. Usted es testimonio, embajador del Señor. Usted porte su identidad. Donde llegue usted porta su identidad. Como usted es hija de un rey, el dueño de todo, ¿cómo tiene que ser usted? Una reina o un rey. Entonces usted tiene que ser el mejor. Donde usted vaya, usted tiene que ser la mejor. Y usted tiene que ser la mejor esposa, el mejor esposo, la mejor hija, el mejor hijo. No puede ser que si la mandan a barrer usted se va a molestar. Ay, pero ya va mi mamá. O decir mentiras. Estamos aquí en la iglesia y decimos mentiras. Es que estoy estudiando, es que estoy muy ocupada. No, sea obediente. Una de las cosas que da bendición es obedecer. Y en la obediencia está la recompensa, iglesia. Obedezca la voz del Señor. No, y la voz del Señor no es que no hagas nada, cuando tu pastor te invite no vayas. Esa no es la voz del Señor. Dice la pastora, tienen 7 días. Ya tienen 7 días. Ustedes no se pueden cansar. Ya mañana empieza a ganar ese uno. Ya hoy empiece a orar por ese uno que usted se va a ganar y el domingo lo va a traer. Comience a orar. Y si no lo trae, usted hace como ya hacía con ese discípulo. Bueno, Señor, ya yo te oré, ya yo ayuné por él, ahora el resto lo hace usted. Y lo vuelve a invitar y sigue orando y sigue ayunando. Porque la pastora y el pastor sabe, uno aunque tiene los hijos en la iglesia, uno sigue orando por ellos. ¿Sí o no, pastora? Sigue orando por sus hijos, sigue orando por uno. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener el río de agua viva vivo en nosotros.